El arte de saber esperar. En un mundo que corre sin pausa, donde la prisa se ha convertido en nuestra compañera constante y la ansiedad por los resultados nos roba el sueño, existe una sabiduría antigua que susurra una verdad olvidada: la espera consciente no es tiempo perdido, sino tiempo cultivado. Este cuento zen nos invita a redescubrir el poder transformador de la paciencia, esa virtud que nuestra generación aprendió en tiempos más lentos, cuando las cartas tardaban semanas en llegar y las cosas buenas se construían con tiempo y dedicación. A través de la historia de un maestro alfarero y su encuentro con un joven aprendiz impaciente, exploraremos cómo el arte de saber esperar no solo nos enseña a tolerar el tiempo, sino a habitarlo con plenitud y propósito. Si alguna vez has sentido que la vida te exige respuestas inmediatas, si la incertidumbre te inquieta o si anhelas recuperar esa serenidad interior que el ritmo actual amenaza con arrebatarnos, este relato te ofrece un refugio de sabiduría temporal. Porque a los que hemos vivido lo suficiente para ver cómo las estaciones se suceden una y otra vez, nos corresponde recordar: los frutos más dulces son aquellos que supieron madurar a su tiempo. Capítulo 1. La llegada del aprendiz. En las afueras de una aldea rodeada de colinas de bambú, vivía el maestro Kenji, un alfarero cuya fama se extendía más allá de las montañas. Su taller, construido junto a un arroyo de aguas cristalinas, desprendía el aroma inconfundible de la arcilla húmeda y el humo del horno de leña. Una mañana de primavera, cuando los cerezos comenzaban a florecer, llegó al taller un joven llamado Takeshi. Venía de la ciudad, donde el bullicio y la velocidad marcaban el ritmo de cada día. Sus ojos brillaban con ambición y sus manos, aunque fuertes, desconocían la paciencia que requiere moldear el barro. Maestro Kenji, dijo Takeshi con una reverencia apresurada, vengo a aprender el arte de la alfarería. He escuchado que usted crea piezas extraordinarias, y deseo dominar esta técnica lo más rápido posible. El maestro, que en ese momento observaba cómo giraba lentamente el torno vacío, sonrió con serenidad. Sus cabellos grises brillaban bajo la luz matinal que se filtraba por la ventana de papel de arroz. No dijo nada durante varios minutos, mientras el agua del arroyo continuaba su canto eterno. La rapidez, dijo finalmente Kenji, es la enemiga de la perfección. Pero si has venido hasta aquí, serás bienvenido. Mañana comenzaremos. Takeshi, acostumbrado a obtener respuestas inmediatas, sintió una leve frustración ante la calma del maestro. Esa noche, en el pequeño cuarto que le asignaron, se preguntó si había tomado la decisión correcta. La ansiedad por aprender rápido lo mantenía despierto, sin comprender que su primera lección ya había comenzado. El arte de saber esperar empieza por aquietar la mente. Capítulo 2. La primera. Lección de paciencia. Al amanecer del día siguiente, Takeshi se levantó con entusiasmo, ansioso por poner sus manos en el torno y comenzar a crear. Sin embargo, el maestro Kenji lo condujo hasta la orilla del arroyo, donde la arcilla descansaba en grandes montículos cubiertos con telas húmedas. Antes de moldear, debemos preparar, dijo el maestro. La arcilla necesita ser amasada, purificada, liberada del aire que la habita. Este proceso no puede apresurarse. Durante horas, Takeshi amasó el barro bajo la supervisión silenciosa de Kenji. Sus brazos comenzaron a doler, y la monotonía de la tarea lo frustraba profundamente. En la ciudad, todo era instantáneo, resultados inmediatos, gratificación rápida, éxito medible en minutos. Maestro, preguntó finalmente, limpiándose el sudor de la frente, ¿cuánto tiempo debo hacer esto antes de crear mi primera pieza? Kenji tomó un puñado de arcilla y lo apretó con sus manos experimentadas. Burbujas de aire salieron a la superficie. ¿Ves esto?, señaló. Si usaras esta arcilla ahora, tu pieza se agrietaría en el horno. La prisa crea fragilidad. La espera consciente construye fortaleza. Cuando el barro esté listo, te lo diré. Esa tarde, mientras continuaba amasando, Takeshi observó cómo el maestro trabajaba en una vasija. Cada movimiento era deliberado, meditativo, como si el tiempo no existiera en aquel taller. No había ansiedad en sus gestos, no había prisa en sus manos.
Solo presencia absoluta en cada instante. Por primera vez en años, Takeshi sintió algo extraño, el peso del momento presente, sin la urgencia de pensar en el siguiente paso. Era incómodo, pero también curiosamente liberador. Capítulo 3. El horno que no se abre. Pasaron 3 semanas antes de que el maestro Kenji permitiera a Takeshi sentarse frente al torno por primera vez. Para entonces, el joven había aprendido a distinguir la textura correcta de la arcilla, a sentir cuando estaba lista, a reconocer la temperatura ideal del agua para humedecerla. Su primera pieza fue modesta, un pequeño cuenco irregular que se tambaleaba ligeramente. Pero Takeshi sintió una satisfacción profunda al verlo terminado. Kenji asintió con aprobación. Ahora debe secarse durante 7 días antes de entrar al horno, explicó el maestro. Luego, la cocción tomará otras 3 jornadas completas. Y después, debe enfriarse durante 2 días más antes de poder abrir el horno. ¿12 días? Exclamó Takeshi, sin poder ocultar su impaciencia. ¿No podemos acelerar el proceso? Si abres el horno antes de tiempo, respondió Kenji con serenidad, el choque térmico destruirá todo lo que hay dentro. La espera no es obstáculo, es parte esencial del proceso. Sin ella, no hay transformación. Durante aquellos 12 días, Takeshi luchó contra su propia naturaleza. Cada mañana se acercaba al horno sellado, deseando abrirlo, necesitando ver el resultado. La incertidumbre lo corroía. ¿Y si la pieza se había agrietado? ¿Y si todo su esfuerzo había sido en vano? El maestro lo observaba con comprensión. Una tarde, mientras compartían té, Kenji le contó. Cuando era joven como tú, también carecía de paciencia. Un día, abrí el horno prematuramente, ansioso por ver mis creaciones. El aire frío entró de golpe y todas las piezas se fracturaron. Aprendí entonces que la espera consciente no es pasividad, es participar activamente en el ritmo natural de las cosas. Es confiar en el proceso incluso cuando no puedes ver los resultados. Takeshi meditó sobre estas palabras mientras observaba el humo que salía de la chimenea del horno. Comenzaba a comprender que su impaciencia era, en realidad, falta de confianza. Capítulo 4. El árbol de bambú. El día 13º, cuando finalmente abrieron el horno, Takeshi descubrió su cuenco transformado. La arcilla opaca se había convertido en cerámica firme, con tonalidades que no había imaginado. Imperfecto, pero hermoso en su sencillez. Sin embargo, esa misma tarde, al intentar crear una segunda pieza más elaborada, Takeshi perdió la paciencia. Sus manos se movían con ansiedad sobre el torno, y la arcilla colapsó una y otra vez. Frustrado, golpeó el barro con rabia. El maestro Kenji detuvo su propio trabajo y le hizo una seña para que lo siguiera fuera del taller. Caminaron en silencio hasta un bosquecillo de bambú que se alzaba detrás de la casa. ¿Ves estos bambúes?, preguntó Kenji, señalando los altos tallos que se mecían con el viento. Después de plantar la semilla de bambú, el agricultor debe regarla y cuidarla durante 5 años sin ver ningún crecimiento visible. 5 años completos donde parece que no sucede nada. Muchos abandonan, creyendo que la semilla está muerta. El maestro hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Pero bajo tierra, en ese tiempo de espera invisible, el bambú está desarrollando un sistema de raíces masivo y fuerte. Y cuando finalmente brota, puede crecer más de 30 metros en apenas 6 semanas. ¿Por qué? Porque invirtió tiempo en construir cimientos sólidos. Takeshi observó los bambúes con nueva perspectiva. Durante décadas habían crecido allí, testigos silenciosos de la sabiduría de la naturaleza. Tu frustración, continuó Kenji, nace de querer ver resultados inmediatos. Pero la maestría, como el bambú, requiere tiempo invisible de preparación. La paciencia no es esperar pasivamente, es trabajar con confianza mientras las raíces se profundizan, aunque nadie las vea. Esa noche, Takeshi escribió en su diario: he pasado toda mi vida buscando atajos,
cuando quizás el verdadero camino es el que se recorre sin prisa pero sin pausa. Capítulo 5. La tormenta de verano. Llegó el verano y con él las tormentas características de la región. Una tarde, cuando Takeshi había logrado finalmente crear una tetera elegante que requeriría semanas de secado y cocción, una lluvia torrencial amenazó con inundar el taller. El joven corrió hacia la pieza, intentando moverla precipitadamente hacia un lugar seguro. Pero el maestro Kenji extendió su brazo, deteniéndolo. «Espera», dijo con calma. «Observa primero». Takeshi, ansioso y tenso, no entendía. El agua comenzaba a filtrarse por la ventana, acercándose peligrosamente a su creación. Cada instante de espera le parecía una eternidad de tortura. Pero Kenji permaneció inmóvil, estudiando el flujo del agua, la dirección del viento, la intensidad de la lluvia. Después de lo que pareció una eternidad pero fueron solo 2 minutos, el maestro movió estratégicamente algunos objetos, creó un canal con un trozo de madera y desvió el agua lejos de todas las piezas delicadas. «Si hubieras actuado con prisa», explicó mientras cerraban las ventanas, «habrías golpeado tu tetera y la habrías destruido con tus propias manos». La ansiedad nos hace cometer los errores que más tememos. Saber esperar el momento correcto para actuar es tan importante como la acción misma. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Takeshi reflexionó sobre cuántas veces en su vida la impaciencia lo había llevado a sabotear sus propios esfuerzos. En su trabajo anterior, cuántas decisiones apresuradas, cuántas palabras dichas sin pensar, cuántas oportunidades perdidas por no saber esperar el momento adecuado. El maestro le sirvió té caliente y añadió: «En el Zen, existe el concepto de ma, el espacio entre las cosas, la pausa llena de posibilidad. Los occidentales temen el silencio y llenan cada momento con ruido. Pero es en ese espacio de espera consciente donde nace la sabiduría. La paciencia no es ausencia de acción, es la presencia plena que reconoce cuándo actuar y cuándo permanecer quieto». Capítulo 6. El maestro también espera. Una mañana, Takeshi encontró al maestro Kenji sentado frente al torno, completamente inmóvil, con las manos descansando sobre sus rodillas. Así permaneció durante más de 1 hora. El joven, intrigado, finalmente preguntó: «Maestro, ¿por qué no trabaja? Hay pedidos pendientes, piezas por crear». Kenji abrió los ojos lentamente y sonrió. «Estoy trabajando», respondió. «Estoy esperando a que la pieza me hable, a que la forma correcta se revele. He aprendido que forzar la creatividad produce obras vacías. La inspiración verdadera requiere paciencia incluso de un maestro». Esta revelación conmovió profundamente a Takeshi. Había asumido que la maestría significaba no tener que esperar, poder hacer todo a voluntad, dominar completamente el tiempo. Pero ahí estaba su maestro, después de décadas de experiencia, todavía honrando el arte de saber esperar. Cuando era joven, compartió Kenji, creía que la maestría me daría control absoluto. Pero descubrí algo más profundo: la verdadera maestría es saber fluir con el ritmo natural de las cosas, no contra él. Hay días donde mis manos crean 5 piezas perfectas. Hay semanas donde solo produzco 1. Ya no lucho contra estos ciclos, los honro. Esa tarde, el maestro invitó a Takeshi a caminar por el jardín. Se detuvieron frente a un viejo ciruelo. «Este árbol», señaló Kenji, «tiene más de 100 años. Cada primavera florece, cada verano da frutos, cada otoño se despoja de sus hojas, cada invierno descansa. No intenta florecer en invierno ni guardar sus hojas en otoño. Conoce sus ciclos y los respeta. Así debe ser nuestra vida». Takeshi comprendió entonces que su obsesión con la productividad constante iba contra la naturaleza misma de la existencia. Incluso la tierra necesita descansar entre cosechas. Incluso el sol se pone cada día. La paciencia no era debilidad, era sabiduría ancestral. Capítulo 7. La vasija perfecta. Después de 6 meses en el taller, Takeshi había cambiado.
Sus movimientos se habían vuelto más pausados, su respiración más profunda, su mirada más atenta. Ya no consultaba constantemente el reloj. Había aprendido a sumergirse completamente en cada tarea, encontrando plenitud en el proceso mismo, no solo en el resultado. Una tarde de otoño, el maestro Kenji le encomendó un proyecto especial: crear una vasija para la ceremonia del té de un importante monje que visitaría la aldea en 3 meses. «Es tiempo suficiente», dijo el maestro, «si trabajas con paciencia y presencia». Takeshi se entregó al proyecto con devoción renovada. Ya no sentía ansiedad por terminar rápido. Cada día dedicaba horas a preparar la arcilla perfecta, a meditar sobre la forma ideal, a consultar con el maestro sobre proporciones y equilibrio. Hubo momentos de duda. Una primera versión colapsó en el torno. Una segunda se agrietó durante el secado. Pero ya no respondía a estos contratiempos con frustración. En cambio, observaba que le enseñaba cada error, qué ajuste requería su técnica, que le revelaba sobre su propio estado mental. La perfección, le había dicho Kenji, no es ausencia de errores. Es la capacidad de aprender de ellos sin perder la paz interior. En su tercera versión, algo mágico sucedió. Mientras el torno giraba y sus manos guiaban el barro, Takeshi experimentó una sensación de flujo absoluto. No había separación entre él y la arcilla, entre intención y acción, entre ahora y después. Solo existía el momento presente, expandido hasta el infinito. La vasija emergió casi por sí misma, elegante, equilibrada, perfecta en su sencillez. Cuando finalmente salió del horno semanas después, tanto maestro como aprendiz contemplaron en silencio su belleza serena. «Esta pieza», dijo Kenji con orgullo, «no fue creada por tus manos, sino por tu paciencia. Es el fruto de tu espera consciente». Capítulo 8. El regreso a casa. Llegó la primavera nuevamente, completando el ciclo de 1 año desde que Takeshi había llegado al taller. El joven, ahora transformado, sabía que era momento de regresar a la ciudad, aunque una parte de él deseaba quedarse para siempre en la paz del taller junto al arroyo. La mañana de su partida, el maestro Kenji le entregó un pequeño cuenco de té que él mismo había creado décadas atrás. «Llévalo contigo», dijo. «Cuando la impaciencia te visite nuevamente, y lo hará, bébete en este cuenco y recuerda, el arte de saber esperar no es una habilidad que se domina una vez y para siempre. Es una práctica diaria, una elección constante de presencia sobre prisa». Takeshi abrazó a su maestro con profunda gratitud. Durante el último año había aprendido más que técnica alfarera, había redescubierto una forma de habitar el tiempo que su generación parecía haber olvidado. «Maestro», preguntó antes de partir, «¿cómo sabré si he aprendido verdaderamente la lección?» Kenji sonrió, sus ojos brillando con la sabiduría de los años. «Sabrás que has aprendido cuando puedas esperar sin ansiedad, trabajar sin obsesionarte con el resultado, y vivir plenamente consciente de que cada momento tiene su propio valor, independiente de lo que venga después. La paciencia no es sufrir el tiempo, es honrarlo». De regreso en la ciudad, Takeshi estableció su propio taller pequeño. El ritmo frenético que antes lo definía ya no lo dominaba. Cuando los clientes pedían prisa, él explicaba con calma que la verdadera calidad no puede apresurarse. Cuando la incertidumbre amenazaba su paz, respiraba profundamente y recordaba el sonido del arroyo, el crecimiento silencioso del bambú, las estaciones del ciruelo. Comenzó a enseñar a otros, especialmente a personas de su edad o mayores, que llegaban exhaustas de perseguir logros sin descanso. Les compartía lo que había aprendido, que en una cultura obsesionada con la velocidad, el arte de saber esperar se había convertido en una forma de resistencia silenciosa, una revolución interior. La paciencia, les decía, no es resignación. Es la valentía de confiar en el proceso de la vida, de plantar semillas sabiendo que no veremos el árbol completo, de trabajar hoy con dedicación aunque los frutos maduren mañana. Y cada noche, antes de dormir, Takeshi bebía té en el cuenco que su maestro le había regalado, permitiendo que el silencio se expandiera a su alrededor. En esos momentos,
comprendía que el verdadero regalo de Kenji no había sido enseñarle a crear objetos hermosos, sino a habitar el tiempo con gracia. Porque al final, la vida misma es el arte de saber esperar. Esperamos que amanezca, que sanen las heridas, que lleguen las respuestas, que maduren los frutos de nuestras decisiones. Y en esa espera consciente, paciente y llena de presencia, no solo encontramos paz, sino también el sentido profundo de lo que significa estar verdaderamente vivos. Años después, cuando Takeshi tenía canas en las sienes y sus propios aprendices llenaban el taller, recibió una carta. El maestro Kenji había fallecido pacíficamente, sentado frente a su torno, con una sonrisa serena en el rostro. Al regresar a la aldea para el funeral, Takeshi descubrió que en el testamento, el maestro le había dejado su taller junto al arroyo. Dentro encontró una nota escrita con la caligrafía elegante de Kenji. La espera nunca termina. Incluso ahora, mientras lees esto, yo te espero en algún lugar más allá del tiempo. Cuida este lugar como yo lo cuidé. Enseña a otros que la prisa es la ilusión más grande de nuestra era, y que la paciencia es el portal hacia la eternidad que habita en cada instante presente. El arroyo sigue fluyendo. El bambú sigue creciendo. Y tú, querido aprendiz, sigues aprendiendo el único arte que realmente importa, estar completamente presente en este precioso y fugaz momento que llamamos ahora. Takeshi se sentó junto al arroyo, escuchando su canto eterno, y supo que la lección más importante de todas era esta: el arte de saber esperar no tiene final, porque cada momento es una nueva oportunidad para practicarlo, para honrar el ritmo sagrado de la vida, para elegir la presencia sobre la prisa, la profundidad sobre la velocidad, el ser sobre el hacer. Y en ese momento de quietud perfecta, mientras el agua fluía y los bambúes susurraban al viento, Takeshi finalmente comprendió lo que su maestro había intentado enseñarle desde el primer día, que ya habíamos llegado, que nunca hubo ningún lugar al cual apresurarse, y que la paz que buscamos con tanta urgencia solo puede encontrarse en el arte sagrado, ancestral y revolucionario de saber esperar.